mano a mano, juntos hasta el final. Mi eterno, mi paz celestial, luz que ilumina mi senda y andar. Contigo, Señor, siempre voy a estar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa de dónde nos estás mirando. Espero que nos estés mirando de cualquier parte del planeta, donde quiera que estés, en el norte, en el sur, este, oeste. Aquí estamos en un programa más, en una reflexión o en una enseñanza, como tú quieras. Bien. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema, y un tema que es más bien para personas creyentes, con nuevas personas en el Evangelio, pero nuevas personas que entiendan cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bien. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema y el título de esta enseñanza, la obra divina de la Trinidad. Sí, la obra divina de la Trinidad. Basándonos en el texto Efesios capítulo 1, versos del 1 al 14. Y por supuesto, antes de empezar, vamos a estar orando para que Dios tome el control de esta enseñanza y pueda y llegue a aquellas personas que necesiten, aunque ya sean cristianos, pero que necesiten aprender un poco más de la palabra de Dios, aprender un poco más de lo que Dios nos quiere decir en estos días confusos, días convulsos, donde las personas corren de allá para acá y de aquí para allá sin origen ni destino. Bien, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias por este día. Te pido por esta reflexión o enseñanza, Señor, que pueda llegar a aquellas personas que nos están mirando y observando, Dios mío, creyentes, no creyentes, y que pueda, Dios mío, dar un cambio, Señor, en su vida, y que los que no creen en Dios puedan, Señor, tener el privilegio y el honor de formar parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar basándonos, como ya dije anteriormente, en el capítulo 1, versos del 1 al 14 del libro de Efesios. Vamos a leer la Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí Pablo está saludando a los hermanos de Éfeso. Pablo saluda y se identifica como el apóstol por la voluntad de Dios y salida a los creyentes en Éfeso, deseándole gracia y paz. La gracia y paz era el saludo helenista que se usaba en Éfeso entre las personas que vivían en aquella época, así como los judíos se saludaban de otra forma, que era shalom, y sigue siendo shalom. El saludo era gracia y paz a vosotros. Este fragmento profundiza específicamente en la obra de Dios Padre dentro del plan de salvación. Pablo revela aquí el origen eterno, el propósito y la motivación detrás de la redención del creyente. Y vamos a ver propósito por propósito. El propósito del Padre, el propósito del Hijo y el propósito del Espíritu Santo. Uno de los propósitos del Padre es bendecirnos en estos versículos que Dios Padre nos habla. ¿Sobre qué? Sobre estas bendiciones, sobre las bendiciones que nos está diciendo que tenemos en Cristo Jesús. Bendiciones en los lugares celestiales. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios otorgó estas bendiciones y esto es un hecho y un completado. Cuando Dios se refiere, cuando Jesús se refiere, o Pablo, mejor dicho, se está refiriendo a que nos bendijo Dios con todas bendiciones espirituales en los lugares celestes. No se está refiriendo a bienes materiales, no se está refiriendo a bienes físicos. Más bien, Pablo se está refiriendo a bienes espirituales. Bienes espirituales tales como la paz, el perdón, la adopción y la vida eterna. Su fuente de valor pertenece al reino de Dios, no al reino terrenal, no suprimiendo lo terrenal. Se refiere al reino de Dios. Todas estas bendiciones ya están. Jesús las dio. Jesús nos las dejó. Y están al alcance de nuestras manos. Solamente nos queda— pero ¿cómo las tomamos? ¿Cómo las
llegamos hacia estas bendiciones. Todo esto se refiere únicamente a través de la unión y la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 2. Nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Esto también es una bendición. Dios planificó la salvación de la humanidad antes de crear el universo, lo que demuestra un amor intencional y eterno. O sea, antes de la fundación del mundo, ya las bendiciones estaban ahí. Pero que nos está diciendo Pablo que antes de la fundación del mundo, tú y yo estábamos en los planes de Dios. Tú y yo estábamos en los planes de Jesús. La elección no es por medio propio, sino a través de la unión de Jesucristo. El propósito de ser santos, o sea, separados para Dios y sin mancha, o sea, limpio de todo pecado. Esto define la identidad y el estilo de la vida del creyente. Explico. Si tú tomaste la decisión de seguir a Jesús, si tú tomaste la decisión de seguir a Dios, pues entonces tu identidad, nuestra identidad y el estilo de vida de un creyente, de un verdadero creyente, el estilo de vida tiene que ser diferente a como era antes. Separados para Dios, limpios de pecado. Ese es el estilo de vida del creyente. Y no solamente separado para Dios, no solamente limpio sin pecado, sino haciendo la voluntad de Dios, sino meditando de día y de noche en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito supremo del Padre es la razón final de la creación, o sea, elección, salvación del ser humano es reflejar y dar gloria a Dios. Dios nos crea antes de la fundación del mundo, nos separa para Él. Tenemos que limpiarnos de todo pecado, separarnos del pecado, limpiarnos del pecado. Estoy hablando a los creyentes que se separa, tiene que separarse para Dios. Y si está en lo incorrecto, pues haga lo correcto. Sepárese para Dios, pídale perdón a Dios, sepárese para Dios. Limpie sus pecados, límpiese de todo mal y haga el estilo de vida. Pero no solamente Dios nos separó para Él, sino que nos creó con algo. Nos creó para alabar su nombre, para la alabanza de su gracia. Ese es el reflejo de la creación de Dios. Elección. Tenemos, el ser humano tiene el libre albedrío, tiene la elección, tiene... Dios nos creó con ese albedrío que es elegir. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? O hacemos el bien o hacemos el mal. ¿Andamos en bien o andamos en mal? ¿Seguimos los pasos del bien o seguimos los pasos del mal? Pero aparte, la salvación que nos dio. Dios nos da elección. Nos salva si elegimos bien. Pero aparte de eso, tenemos que reflejar la luz de Jesús, la luz de Dios.
y hay que reflejar y darle la gloria a Dios, que para eso Él nos creó. Si verdaderamente somos creyentes en Dios, si verdaderamente creemos en Él, somos nacidos de nuevo, nos apartamos, nos limpiamos, Dios nos limpia todo pecado. La gracia es un favor inmerecido, un regalo que Dios nos dio que realmente no merecíamos. ¿Por qué? Porque el hombre estaba separado de Dios. El ser humano, la raza humana, estaba condenada por Dios, pero hasta que vino Jesús. Hasta que Dios empezó su plan de salvación. El favor inmerecido, la gracia, tiene que ser el centro de atención. Salvarnos demuestra lo maravilloso del carácter de Dios. Sí. O sea, Dios nos da el derecho de elegir. Dios nos da la salvación. Nos dice, vayan por aquí, que va a ser mejor. Reflejamos la identidad de Dios. Reflejamos el carácter de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que reflejar y demostrar el carácter de Dios, que qué es lo que es la salvación de las almas. La salvación del ser humano, que eso siempre ha sido el plan de Dios desde que el hombre, y vamos a hablar, Adán y Eva, desde que el hombre cometieron desobediencia. Ahora, ya aprendido sobre el propósito de Dios, ya aprendido sobre el propósito del Padre. El propósito del Padre es bendecirnos en los lugares celestiales, que por cierto ya tenemos esas bendiciones. Somos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, somos escogidos y somos predestinados antes de la fundación del mundo. Y eso quiere decir que Dios sabe nuestro camino. Dios sabe tu camino y el mío. Nos dice que tenemos que apartarnos de lo malo, ser puro y sin mancha, y reflejar la gracia de Dios. Pero ahora vamos a ver el propósito del Hijo. Acuérdense que el tema es la obra divina de la Trinidad. Hemos visto el propósito del Padre, vamos a ver el propósito del Hijo. Primero, lo vemos en los versículos del 7 al 12, y el propósito del Padre lo vemos en los versículos del 3 al 6. El propósito del Hijo, número 1. Redención por su sangre y perdón de pecado. La redención significa comprar la libertad de un esclavo mediante un rescate. El ser humano estaba esclavizado por el pecado y Cristo pagó el precio para liberarlo. Hablamos siempre de esto. Los pastores, los evangelistas, los líderes hablan mucho de la redención de Jesucristo, de que fue a la cruz, de el propósito de la cruz, del mensaje central por el cual vino Jesucristo. Y no es menos cierto lo que muchos hablan
Yo mismo lo he dicho, el mensaje de la cruz. ¿Cuál es? La reflexión pasada hablamos cuál era el verdadero mensaje de la cruz y el verdadero mensaje que tiene que ser de Jesucristo. Y claro que estábamos muertos, condenados, presos en la esclavitud del pecado, presos por la esclavitud del diablo que nos tenía cegado y preso por el pecado. Pero Cristo vino y nos compró. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con dinero? No. Nos compró por su sangre, somos libertados. Y Cristo pagó por ese precio. ¿El precio cuál fue? La cruz, la muerte de Jesús. El precio del rescate no fue oro ni plata, como ya veníamos diciendo, sino el sacrificio físico, como lo hemos dicho, y la vida misma de Jesús en la cruz. Ese fue el precio, el verdadero precio por el cual Jesús tuvo que pagar para que usted y yo fuéramos libres. Libre, total libertad del pecado, total libertad de la iniquidad, de las transgresiones. Y todavía hay personas que están jugando con Dios, jugando con el evangelio, engañando a nuestros hermanos, sin pensar de que un día van a tener que presentarse delante de Él y Él dará cuenta. Ellos darán cuenta delante de Dios, como todos daremos cuenta delante de Dios. El perdón de pecado es la consecuencia directa de esa liberación. ¿Qué liberación? De la liberación de Jesús. Es el borrón y cuenta nueva, o sea, de todo lo que estamos hablando. Las ofensas que le hemos dicho y hemos hecho a Dios. Todo, las ofensas, los engaños. A Dios no se le puede engañar. Pero todas ofendemos a Dios. El apartarnos de su presencia, el apartarnos de Dios, ofendemos a Dios, ofendemos al Espíritu Santo. Todo eso es borrado. Contristamos a Dios, contristamos al Espíritu Santo, al Hijo. Aunque bueno, lo único que no se puede perdonar, así lo dice Dios en la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo único que no se perdona. Pero todo pecado, asesinato, muerte, robo, hurto, sacrificio, todo eso se perdona, Dios lo perdona. Usted tiene una nueva oportunidad si se arrepiente. ¿Qué es lo que es? Borrón y cuenta nueva. Dios no se acuerda más de esos pecados. Si usted quiere seguir pecando deliberadamente, problema suyo, ya eso es otra cosa. Pero todos los pecados que usted tenía anteriormente, Dios lo borra y viene a ser nueva criatura. 2. Del propósito del Hijo. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio revelado en el Nuevo Testamento no es algo que no se pueda entender, sino es un secreto del plan de Dios que tuvo oculto en el pasado, pero que ahora ha sido claramente revelado a través de Jesús. Jesús no solamente vino a traer liberación. Jesús no solamente vino a traer sanidad. Jesús no solamente vino a traer consuelo. Jesús no solamente vino a resucitar a muertos, a sanar enfermos,
a restaurar el alma. Jesús vino también a mostrar el misterio que estuvo oculto en el pasado, que no sabíamos nada de ese misterio. Jesús lo vino a revelar, La iniciativa de Dios no es descubrir este plan por intelecto humano. Lo hemos dicho ya anteriormente. No es descubrir el plan por intelecto humano, por mi conocimiento que yo tenga de la Biblia, ni teología, ni ser el gran teólogo, ni ser el mejor pastor, ni el mejor predicador, ni porque me sé la Biblia de punta a cabo y lo he leído 10 veces. No, Dios decidió mostrarlo activamente por su propio gusto, según su beneplácito, porque Dios le plació, o sea, a los cubanos le dio la gana de mostrárnoslo así, ni más ni menos. La sabiduría y entendimiento es para que podamos captar la magnitud de su plan. Dios no solo nos dio la información. ¿Cuál es la información? La Biblia, la palabra de Dios, sino que hizo sobreabundar en nosotros la capacidad espiritual para comprenderlo. ¿Cuál es la capacidad espiritual para comprenderlo? El Espíritu Santo. Podamos tener mucha sabiduría, podamos tener y entendimiento por sobre todo, podemos ser sabios, pero si no tenemos el discernimiento espiritual, si no tenemos la capacidad espiritual de comprender lo que la Biblia nos está diciendo, y esa capacidad espiritual no lo da el hombre ni el raciocinio humano, esa capacidad espiritual para comprender lo que Dios nos dice, no lo da tú que sepa más que nadie. La capacidad que nos da para comprender lo que Jesús nos dejó, la información que Jesús nos dejó, y no solamente la información, sino lo que estaba revelado, que fue revelado por medio de su Hijo Jesucristo. No lo comprenderemos hasta que el Espíritu Santo no lo revele a nuestra vida. Tu conocimiento humano no va a llegar a nada. Te lo digo ya. Tu conocimiento humano no va a llegar a nada. El raciocinio que tú tengas y la intelectualidad que tú tengas y la sabiduría que tú tengas de la palabra humanamente, de la palabra de Dios, humanamente no va a llegar a nada sin la comprensión de que el Espíritu Santo te haga o te revele su palabra. Ejemplo. Si yo estoy hablando aquí por conocimiento humano, si yo estoy hablando aquí por intelectualidad humana, por el conocimiento humano o teología humana que tenga yo sobre estudio que yo haya realizado, humanamente no me va a llegar a nada. Va a ser una charla más, un bla 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 más. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la revelación, que antes no la teníamos y que Jesús cuando vino despertó o nos dejó esa capacidad espiritual de comprenderlo. ¿Cuál? Las cosas que estaban ocultas. Que las cosas que estaban ocultas en la Biblia, en la palabra, que era información, pero Dios nos lo revela por medio del Espíritu Santo. Número 3, del propósito del Hijo. Nos dio herencia. Nos dio herencia en Jesucristo.
Esto va a ser un poquito largo, pero hay que entender lo que Jesús, lo que está revelado en la Biblia. Nos dio la herencia en Jesucristo. En el mundo antiguo, solo los hijos legítimos recibían herencia. Al darnos una herencia, Dios confirma que nos ha adoptado legalmente como su hijo. La herencia no depende de la suerte ni del esfuerzo humano. No, la herencia no depende de ningún esfuerzo humano. Esto garantiza para qué fue planificada por aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El valor de la herencia no se trata de bienes materiales ni terrenales, propensos a dañarse. Incluye la vida eterna, la transformación de un cuerpo, el Espíritu Santo y el reino de Dios. Fíjate, la herencia que Dios nos da, la herencia que Dios nos da, así lo dijo Jesús cuando estaba con los discípulos. Yo me voy a preparar moradas. Yo me voy a preparar morada y vengo a llevármelos conmigo. Pero él se fue a preparar esa morada, esa herencia que hay en el cielo para ti y para mí. Pero esa herencia no es una herencia corruptible, no es una herencia material, no es una herencia terrenal, es una herencia espiritual, eterna, que se basa en la vida eterna, en la transformación del cuerpo, el Espíritu Santo y el reino de Dios, por sobre todas las cosas. Cristo Jesús es el heredero principal, por supuesto. Es el heredero principal porque todo lo creó. Y todo es creado por Él. Al estar unido a Él por la fe, nos convertimos en coherederos de todas las riquezas del Padre. El Padre le dio el reino a Jesucristo y Él se fue a preparar morada para nosotros. Por lo tanto, como nosotros somos hijos de Jesús, somos hijos de Dios, porque Él nos dio la autoridad para ser hijos, hechos hijos suyos. Si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y que está sentado a la diestra del Dios Padre, pues entonces somos coherederos de Él. Jesús es el heredero legítimo y nosotros somos hechos coherederos con Él de todas las riquezas del Padre. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? Que nosotros somos coherederos con el heredero legítimo. Que nosotros somos coheredero con el heredero legítimo, que es Jesús. El propósito del Hijo es completamente grande. Desde que Jesús vino, nos está diciendo las bendiciones, nos los dijo el Padre. Jesús nos está reafirmando lo que Dios Padre nos dice. Nos da la redención y el derecho de ser perdonado por Jesucristo,
por medio de la cruz, de la muerte de Jesús. Nos dio a conocer el misterio de la voluntad de Jesús y del Padre. Y no solamente eso, nos dio herencia con Jesucristo. Nos dio herencia con Jesucristo. Bueno, obra divina de la Trinidad. Nos falta uno, el Espíritu Santo. Hablamos mucho del Padre, hablamos mucho del Hijo, sí. Pero yo creo, y esto viene de mí, yo creo que hablamos muy poco de el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Dios hace la obra, que es el Espíritu Santo. El propósito y el fundamental propósito del Espíritu Santo lo vemos en los versículos 13 y 14 de Efesios. Y el primero, son dos. El primero, son tres. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la época bíblica, en la época del tiempo bíblico, de aquellos tiempos también, un sello generalmente de cera derretido, marcado con el anillo de un rey o de un dueño de alguien o de algo, tenía tres significados legales y prácticos: propiedad, seguridad y autenticidad. Vamos con el primero, el propósito fundamental o el papel fundamental del Espíritu Santo. Prioridad. El sello demostraba a quién pertenecía ese objeto, a quién pertenecía esa persona, a quién pertenecía esa carta, a quién pertenecía ese esclavo. El creyente está sellado y pertenece a Dios de forma permanente. ¿Por qué? Por el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús, su Hijo, ¿cuál es el propósito? La redención. Nos compró. Y por lo tanto, como nos compró, el precio que Jesús pagó fue la muerte, la sangre de Jesús derramada. ¿Y el sello cuál es? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el sello, que es el Espíritu Santo, quiere decir que le pertenecemos a Jesús, que le pertenecemos a Dios. 2. Seguridad. Un objeto sellado no podía ser alterado ni abierto por cualquiera. Simboliza la protección divina sobre la salvación. Un objeto, una persona esclava, un libro, un manuscrito, algo que fuera sellado y acuñado por el anillo del rey, no podía ser abierto o alterado, o no podía ser desviado hacia ningún lugar, no podía ser abierto por ninguna de las personas. ¿Por qué? Porque simbolizaba que esa persona, ese objeto, ese esclavo o cualquier cosa pertenecía a alguien poderoso, a alguien que tenía poder para ese objeto, persona o quien sea. Y aquí está simbolizando la protección divina sobre la salvación. Seamos sellados por el Espíritu Santo, y ese sello del Espíritu Santo que Dios nos da es para hacerle entender al enemigo, al diablo, que no le pertenecemos a él ya más. Que no le pertenece, o sea,
que nosotros no le pertenecemos al reino de las tinieblas. Le pertenecemos única y exclusivamente al reino de los cielos. Esa era la seguridad, la autenticidad. El sello validaba que un documento era real, oficial y no era falsificado. Uy, está fuerte esto. El sello, vuelvo y repito, el sello validaba que un documento, en el caso de un documento, era real, oficial y no era falsificado. Hermano, el sello de un cristiano no puede ser falsificado, porque el sello que tiene un cristiano no es terrenal. El sello que tiene un cristiano no es material. El sello que tiene un cristiano es espiritual y es el sello más poderoso que pueda haber en la faz del cielo, de la tierra, debajo de la tierra, debajo de las aguas y de todos los lugares. El sello validaba que un documento era real, era oficial y que no podía ser falsificado. ¿Cuál era otra de los propósitos o el papel fundamental del Espíritu Santo? Consolación, guiar y arrepentimiento de pecado. Estas tres funciones esenciales y directas de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano, detalladas principalmente por Jesús durante su última cena en los evangelios. Yo me voy, pero les voy a dejar a alguien. Yo me voy, no salgan de Jerusalén, porque voy a mandar a alguien. Voy a mandar al Espíritu Santo, el que consuela, el que guía, el que da arrepentimiento de pecado, el que te convence de pecado. Ese es el sello yo diría que súper más poderoso que puede tener un cristiano. El enemigo no puede hacer nada. Sí, puede influenciarte en algo. Puede tirarte flecha a la mente. Pero tocarte sin el permiso de Dios, imposible. Porque tiene un sello. Porque fue comprado. Porque tú tienes un sello. Porque tú fuiste comprado. Y porque tú le perteneces a Dios. Porque el precio que Él pagó por ti es la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente tú y yo hemos nacido de nuevo, no podemos pisotear lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo por ti y por mí. No podemos pisotear la sangre de Jesús. Y aquí yo quiero hablar de algo. Y es muy importante hablar de esto, ya que estamos hablando del sello, que es el Espíritu Santo. En el versículo 14, Jesús, pero vamos a leerlo desde el 13 para que sepamos bien. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Y esta palabra que a lo mejor usted se está preguntando de hace rato, las arras, ¿qué quiere decir y qué significa? Bien, el texto mencionado que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Vamos a leerlo y verlo de esta manera. En el lenguaje legal y comercial, las arras son el pago inicial o depósito de garantía que asegura que el comprador completará el pago total en el futuro. Dios da el Espíritu Santo como una garantía de que cumplirá su promesa final de darnos la vida eterna y la salvación. Un pago inicial. ¿Cuál es el pago inicial? Ya lo habíamos dicho, lo habíamos hablado anteriormente. El precio, ¿cuál es? La sangre, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese fue el precio total. Y ahora viene el Espíritu Santo como una garantía de que Jesús cumplirá su promesa final. Que cuál es el darnos y el llevarnos a la vida eterna y a la salvación. Que es las arras de nuestra herencia. Acuérdense que uno de los propósitos de Jesús es que somos coherederos con el heredero legítimo, que es Jesús, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El precio, Jesús lo pagó, pero mandó al Espíritu Santo como la garantía de lo que él había dicho. Yo me voy, pero yo vengo. Pero les voy a dejar a alguien que consuela, que guía, que convence de pecado. ¿Hasta qué? Hasta que él venga a buscarnos o hasta que nos llame a su presencia. ¿Hasta qué? Hasta que él venga a buscarnos o hasta que nos llame a su presencia. Y concluyo con esto. En Efesios 1, capítulo 1, del 1 al 14, se ve que la salvación, desde la elección eterna hasta el sello del Espíritu Santo, proviene de la gracia soberana de Dios a través de Cristo para el propósito supremo de alabar su gloria. Este pasaje o estos versículos o este capítulo del 1 al 14, primero Efesios capítulo 1, este pasaje destaca tres verdades clave: elección divina, redención en Cristo Jesús y la garantía del Espíritu que nos llevará, que es el sello, y es el sello hasta que se cumpla lo que Jesús diga, hasta que Jesús venga. Amado hermano, espero que Dios haya tocado su corazón. Es un poco largo, pero era necesario entender cuál es el propósito del Padre, el propósito del Hijo y cuál es el papel fundamental, el propósito o papel fundamental del Espíritu Santo. Ya lo sabe. Y espero que usted sepa o haya entendido lo que hemos dicho, lo que Dios
ha revelado, que antes no era revelado, pero Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, nos dio la oportunidad de ser revelado y podemos comprender lo que Jesús nos quiso decir o nos quiso informar por medio de su palabra. Hermano, que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. Como siempre digo, que Dios le bendiga, pero digo hoy, nos vemos en otro programa. Muchas bendiciones.